Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Recordamos aquella parábola en la que el Señor sale a contratar obreros a la hora de prima, a media mañana, por la tarde, a la hora de completas. El Señor en cualquier momento puede llamarnos a acercarnos a Él, a conocerle un poco más. Por eso, aunque estemos ya en las últimas horas, cuánto importa estar siempre abierto, como decía esta mañana, a la novedad del Señor. Que porque es el inasible, el que nos trasciende, pues siempre nos puede dar alguna sorpresa. Bien, esta reflexión que hacemos juntos, espero que os ayude como a mí, para saber qué es lo que hemos de hacer después de estos días que hemos pasado junto al Señor. Y la titulo, ¿hablamos o callamos? ¿Qué hay que hacer? Vamos, pues, a reflexionar sobre un tema siempre actual e importante. Tal vez ahora más que en otras épocas. Ahora que se habla tanto de todo y frecuentemente con parcialidad y pasión, ¿nosotros qué hacemos? ¿Hablamos o callamos? ¿Actuamos o nos inhibimos? Sabemos que hay que hablar y que hay que callar, conscientes, por otra parte, de que tanto al hablar como al callar podemos meter la pata. Pues bien, nuestra reflexión va a seguir este itinerario para no perdernos. Primero, hay tiempo de hablar y tiempo de callar. Segundo, ahí vamos a estar jugando con estos demonios. Primero el charlatán, segundo el mudo, tercero el ambiguo. Primero, hay tiempo de hablar y tiempo de callar. Todo lo concerniente a la palabra y al silencio tiene una importancia enorme en la vida de las personas, ya que nuestras relaciones con los demás se fundamentan preferentemente en la conversación. No digamos nada en orden a la evangelización, misión propia del sacerdote. En este campo, el hablar y el callar es de capital importancia, ya que, como dice Pablo, la fe nace del mensaje que entra por el oído y la escucha viene de la palabra de Cristo. Al sacerdote, como a todo cristiano, se le plantea muchas veces el dilema de intervenir o dejarlo estar, de hablar o callar. ¿Hablamos? ¿No hablamos?
lo dejamos estar, decimos algo. He aquí la cuestión. Nos dice el Eclesiastés, hay tiempo de hablar y tiempo de callar. ¿El nuestro es tiempo de hablar o de callar? En este contexto del silencio y la palabra vemos cómo el Señor, nos lo cuenta San Lucas, en cierta ocasión se enfrenta con un demonio mudo. Estaba expulsando un demonio que era mudo. Cuando salió el demonio, rompió a hablar el mudo y las gentes se admiraban. A este propósito podríamos distinguir 3 demonios. El demonio charlatán, que no calla, el demonio mudo, que no abre la boca, y el demonio ambiguo, que no hay quien le entienda. El demonio charlatán. Si leemos atentamente el Eclesiástico, fácilmente nos convenceremos de que existe una especie de demonio charlatán que empuja a la maledicencia y a hacer daño. Muchos caen al filo de la espada, pero muchos más cayeron por la lengua. Feliz el que está cubierto de ella, no es víctima de su rabia y no tiene que soportar su yugo, ni se ve preso de sus cadenas. Muchos caen al filo de la espada, pero muchos más cayeron por la lengua. Que hay un demonio charlatán lo sabemos todos por experiencia propia, ya que con harta frecuencia nos sentimos tentados y caemos, hablamos frecuentemente mal, demasiado, inconsideradamente. Tenemos que mordernos los labios muchas más veces por haber hablado que por haber permanecido callados. ¿Cuántas veces hablamos de lo primero que se nos ocurre, sin pensar, sin conocimiento de causa, sin reflexión, sin medir las palabras? De muchas de nuestras reuniones salimos descorazonados, porque lo único que se hace es improvisar, repentizar, decir tonterías. Hay como una enfermedad de verborrea. Hablar y hablar, hablar de todo, de todos, hablar todos, a la vez muchas veces que no hay quien se entienda. Muchas veces las palabras son solo eso, palabras, no vehículo de ideas ni de sentimientos. Da la impresión de que solo se trata de hablar, de decir, a veces bellamente, lo que no vale la pena decir. Abusamos del lenguaje hablado y del lenguaje de la imagen. Es tanta la ligereza en el hablar, en el escribir, que tendríamos que plantearnos en serio si no es hora de medir mejor lo que se dice y escribe y ponderar más los juicios que se emiten. De hecho, ya nos dice el Señor a tus palabras, pon balanza y pesa. A tu lengua pon puerta y cerrojo. La cantidad de noticias en cantidad de ocasiones sensacionalistas que se nos brindan velozmente, sin tiempo de clarificarlas, interpretarlas, digerirlas. La propaganda montada de forma atrayente y seductora está creando un tipo de personas, un estilo de vida rayano en la superficialidad, en la vulgaridad. La información indiscriminada, aun sin pretenderlo, deforma. Hay un demonio charlatán del mucho decir, del demasiado hablar, de hablar a la ligera. Parece que lo que se pretende no es informar para dar a conocer la verdad, sino aturdir, seducir, halagar los bajos fondos del ser humano. Además, parece que está tomando carta de ciudadanía
el comentario precipitado, el chisme, el bulo, el rumor, la calumnia. Se hacen juicios sobre personas sin conocerlas o por detalles anecdóticos. Esto sí que es triste, ¿eh? ¿Cuántas veces a una persona, qué sé yo, le hemos sorprendido diciendo una bobada y ya le hemos catalogado entre los bobos hasta el fin de su vida? Pero ¿y quién no dice alguna bobada en algún momento? Y por eso llevas a catalogar a esa persona por ese desliz que a veces sin quererlo ha podido tener. ¿Cuántas veces de verdad queremos meter a la gente en una ficha? Pero una persona siempre sorprende. ¿Por qué? Porque se está haciendo, todos nos estamos haciendo constantemente. Cosas que hicimos ayer, hoy, las vemos tontas, ridículas, pero ¿cómo haría yo aquello? En aquel momento no lo veíamos, pero después sí. Por eso cuidado, que tenemos que tener cuidado a la hora de emitir juicios. Se confunde la libertad de expresión con la facultad de ofender o la licencia para insultar. Temas trascendentales suelen ser muy mal tratados. Habría que volver a escuchar la severa advertencia del Señor en el Salmo 51. ¿Por qué te glorías de la maldad y te envalentonas contra el piadoso? Estás todo el día maquinando injusticias. Tu lengua es navaja afilada, autor de fraudes. Prefieres el mal al bien, la mentira a la honradez. Prefieres las palabras corrosivas, lengua embustera. Pienso que estéis más que de acuerdo conmigo que una persona que domina la lengua denota un grado de madurez enorme. En cambio, ese que nace, yo venga a hablar de todo y siempre, no hace más que aturdir, aburrir, porque no hice nada. Yo tuve un profesor de filosofía, se llamaba Felipe López, que caminar 500 metros con él era una tortura, no hablaba nada. Pero siempre que hablaba decía algo, porque la palabra cargada de contenido solo se gesta en el silencio, en la reflexión. Y por eso cuánto tenemos que medir nuestras palabras, no hablar a la ligera, decir tonterías solo para salir del paso. Cuando una persona ama el silencio, ya lo creo que dice, cada palabra tiene contenido. Y uno lo gusta, y uno lo saborea, y uno define a esa persona porque lo que dice, lo dice de verdad. Ya que este es un campo en el que el mal actúa, también aquí hay que combatir el combate cristiano. San Pablo a los Efesios nos dice: ni palabras torpes, ni conversaciones tontas, ni bufonerías que no son convenientes, que nadie os engañe. Y también, qué precioso es esto, que vuestro hablar sea bueno, constructivo y oportuno. Y desde luego, mirad, cuando nuestro hablar no es ni bueno, ni constructivo, ni oportuno, pienso que la mejor palabra es el silencio. Cállate. Así haréis bien a los que os oyen. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el que fuisteis sellados para el día de la redención. Toda acritud, ira, cólera, gritos, maledicencia y cualquier clase de maldad desaparezca de entre vosotros. Sed más bien buenos entre vosotros, entrañables, perdonándoos mutuamente como os perdonó Dios en Cristo. Cada vez me convenzo más de que en la Sagrada Escritura siempre encontramos la medicina oportuna para la enfermedad que estamos sufriendo. ¿Cuántas veces lo pienso, Dios mío? Digo, si conociéramos bien las Escrituras, si las leyéramos y releyéramos como nuestro deber ser,
¿Cómo cambiaría el mundo, no? Pero a veces nos contentamos con leer, como decía el primer día, impersonalmente en la Sagrada Escritura. En todo caso, mirando a los demás a ver qué les digo. Lectura personal. Y ahí está la conversión de la que hablamos ayer. Cada día tengo que dar un paso adelante, cambiar esa actitud, esa otra, etc. Cuánta palabra vana, qué profusión de imágenes, cuánta propaganda irreflexiva, cuánta incitación, cuánta charlatanería. Todo hombre, veis, debe ser pronto para escuchar, tardo para hablar, tardo para irarse. Si alguno no cree hablando, es un hombre perfecto, capaz de poner freno a todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque sean grandes y vientos impetuosos las empujen, son dirigidas por un pequeño timón a donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, de los más pequeños, y puede gloriarse de grandes cosas. Mirad qué pequeño fuego abrasa un bosque tan grande. Y la lengua es fuego, es un mundo de iniquidad. La lengua, que es uno de nuestros miembros, contamina todo el cuerpo y, encendida por la gemna, prende fuego a la rueda de la vida desde sus comienzos. Toda clase de fieras, aves, reptiles y animales marinos pueden ser domados por el hombre. En cambio, ningún hombre ha podido domar la lengua. Es un mal turbulento, lleno de veneno mortífero. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres hechos a imagen de Dios. De una misma boca proceden la bendición y la maldición. Esto, hermanos míos, no debe ser así. ¿Acaso la fuente emana por el mismo caño agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede la higuera producir aceitunas y lavicigos? Tampoco el agua salada puede producir agua dulce. Hay que presentar batalla al demonio charlatán. No es cuestión de hablar mucho. La cuestión es decir algo, que algunos no callan y no dicen nada, otros hablan poco y dicen mucho. Ahí tenemos campo para revisar. Damos un paso más. Demonio charlatán, demonio mudo. Tanto monta tanto. San Lucas presenta a Jesús vencedor de un demonio mudo. Nuestra reflexión ahora va a centrarse en esta forma un tanto peculiar y que puede tomar el mal en nuestros días, el mutismo. Ciertamente que hay mutismos, silencios, que son obra del demonio mudo. Vamos a señalar algunos. En primer lugar, silencio de los débiles. Es el silencio del que calla por cobardía, por comodidad, por indecisión. No me quiero complicar la vida. Isaías condena a los que son como perros mudos que no hablan. Hay muchos perros mudos también entre los responsables de las comunidades y entre los pastores del pueblo de Dios. Los hay mudos, no exponen la doctrina ni denuncian los peligros. Los hay semimudos, solo hablan de algunas materias, pero no de todas. Y los hay tartamudos, no acaban de aclararse o hablan de modo que nadie les entiende.
Los profetas denunciaron las maldades del pueblo y de los grandes. No se callaron ante los delitos de nadie. Nos dice Isaías, grita a plena voz, sin cesar, alza la voz como una trompeta, denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados. Ocultar delitos no agrada a Dios. El que calla otorga cuando puede y debe hablar. Jesús no calló. Sus discípulos no pueden ser mudos. Proclama el mensaje, le dice Pablo a Timoteo, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, reprocha, exhorta con la mayor comprensión y competencia. Con la mayor comprensión y competencia. El Éxodo relata la vacilación de Moisés. Señor, yo no soy un hombre de palabra fácil, pues soy torpe de boca y se me traba la lengua. Y la misma vacilación encontramos en Jeremías. Señor, yo no sé hablar, soy todavía un crío. Pero este temor no se justifica en el creyente. ¿No soy por ventura yo tu boca y te enseñaré lo que has de decir?, dice el Señor a Moisés. Yo estaré contigo para protegerte, dice a Jeremías. Hay un demonio de los débiles que induce a la duda, frena las decisiones, siembra el titubeo, retarda las soluciones, rebaja los entusiasmos, intenta lograr que nadie se atreva. El respeto humano, el miedo al qué dirán, la presión del ambiente son buenos aliados. También en este terreno hay que presentar batalla al mal. Nos dice Pablo, os exhorto, hermanos, que amonestéis al revoltoso, alentéis a los pusilánimes, acojáis a los flojos y os mostréis longánimes con todos. El domingo de la semana 17 del tiempo ordinario leemos en el oficio de lectura parte de la regla pastoral de San Gregorio Magno, que no tiene desperdicio y que viene a corroborar todo lo anteriormente expuesto. La releemos porque es preciosa. ¿Cuántas veces al rezar el oficio de lectura pues tenemos perlas preciosas y pues a veces las desechamos así de corrida sin aprovecharnos, ¿no? Y alimentar nuestra vida y revisar nuestra vida. Esta, desde luego, no tiene desperdicio. El pastor debe saber guardar silencio con discreción y hablar cuando es útil, de tal manera que nunca diga lo que se debe callar, ni deje de decir aquello que hay que manifestar. Porque así como el hablar indiscreto lleva al error, así el silencio imprudente deja en su error a quienes pudieran haber sido adoctrinados. Porque con frecuencia acontece que hay algunos prelados, digamos lo mismo, de los sacerdotes poco prudentes, que no se atreven a hablar con libertad por miedo de perder la estima de sus súbditos. Con ello, como lo dice la verdad, no cuidan a su grey con el interés de un verdadero pastor, sino a la manera de un mercenario, pues callar y disimular los defectos es lo mismo que huir cuando se acerca el lobo. Y es verdad que en esto de la corrección o de decir las cosas, de decir la verdad, tenemos que hacerlo con un tacto tremendo, ¿no?
Porque ocurre así, ¿no? Si una persona me molesta, pues a veces lo digo de cualquier manera, más para liberarme de su mal hacer, de lo que me molesta, que por su bien. Cuando hacemos una corrección o decimos algo para corregir a una persona, siempre tenemos que mirar su bien, siempre su bien, porque su defecto es mío. Ese modo de proceder es mío, no tengo que verlo como algo de otra persona. Esa persona es parte de mi vida. Recordad cuando hablábamos del amor a la Iglesia. Cada hermano es parte de mi cuerpo y los miembros nunca están a la gresca, siempre se ayudan, se estimulan, sufren juntos, gozan juntos. Y por eso es verdad que tenemos que decir las cosas, pero siempre con tal cariño, porque eso es mío, eso es mío. Por eso el Señor reprende a estos prelados llamándoles, por boca del profeta, perros mudos, incapaces de ladrar. Y también dice de ellos en otro lugar, no acudieron a la brecha ni levantaron cerco en torno a la casa de Israel para que resistiera en la batalla el día del Señor. Acudir a la brecha significa oponerse a los grandes de este mundo, hablando con entera libertad para defender a la grey y resistir en la batalla el día del Señor. Es lo mismo que luchar por amor a la justicia contra los malos que acechan. ¿Cuántos han muerto mártires precisamente por llevar a rajatabla el querer del Señor, por denunciar injusticias y los que las provocan? Y en la lectura del sábado siguiente, el mismo San Gregorio señala las razones de tantos silencios, de ese demonio mudo que nos puede asediar. Atentos porque no tiene desperdicio. Muchas veces es la propia maldad la que impide a los predicadores levantar su voz, como afirma el salmista. Dios dice al pecador, ¿por qué recitas mis preceptos? Me refiero a que nos vemos arrastrados de una manera mundana, buscando el honor del ministerio episcopal y abandonando en cambio las obligaciones de este ministerio. Descuidamos, en efecto, fácilmente el ministerio de la predicación y para vergüenza nuestra nos continuamos llamando obispos. Nos place el prestigio de este nombre, pero, en cambio, no poseemos la virtud que este nombre exige. Así contemplamos plácidamente cómo los que están bajo nuestro cuidado abandonan a Dios y nosotros no decimos nada. Se hunden en el pecado y nosotros nada hacemos para darles la mano y sacarles del abismo. Pero ¿cómo podríamos corregir a nuestros hermanos nosotros que descuidamos incluso nuestra propia vida? Entregados a las cosas de este mundo, nos vamos volviendo tanto más insensibles a las realidades del espíritu, cuanto mayor empeño ponemos en interesarnos por las cosas visibles. Lo que hemos dicho tantas veces estos días. No podemos contentarnos, queridos amigos, con ser señales de autopista. Hay que caminar siempre, siempre delante del pueblo con el ejemplo. Cuánto me gusta este caminar delante. Una vez veníamos 4 o 5 sacerdotes en un coche y teníamos que hacer noche en Lérida. Ninguno de nosotros conocía Lérida, entonces aquello del GPS estaba todavía inventándose. Total que llegamos a Lérida de noche y uno decía por aquí y el otro para... ¿Qué es por allá? ¿Qué es por la otra parte? Pues, se armó un pitote, digo, bueno, ¿por qué no te paras? Le digo al que conducía, párate y vamos a preguntar, ¿no? Y ya, pues paró. Yo
encontré ahí un señor. Digo, ¿dónde está la casa sacerdotal? Mire usted, pues va a bajar por aquí, va a encontrar un senador, después a la derecha, después a la izquierda, siga adelante, de ver y no sé qué, bueno. Y pues te puedes imaginar, tú nos ha pasado una vez llegas a una ciudad de noche, te encuentras tan perdido que el pobre hombre, viéndonos que estábamos atontados, dice, no se preocupe, no se preocupe. Dice, ya voy a subir yo a casa por las llaves del coche y ya vengo y ya les llevo yo delante, ¿no? Yo nunca jamás olvido aquel detalle tan bonito. Iba adelante y así llegamos, ¿no? Y es lo que pasa también en nuestras vidas. Siempre tenemos que ir delante, siempre. De ahí la conversión constante en la que tenemos que vivir. Siempre tenemos que convertirnos, siempre, siempre. Porque el hombre viejo lo llevamos ahí bien arraigado y no se suple tan fácilmente por el hombre nuevo. Y por ese evangelio que tiene que ser siempre, siempre luz para nuestros pasos, el faro que guía nuestro camino. Por eso, dice muy bien la Iglesia, me pusieron a guardar sus viñas y mi viña, la mía, no la supe guardar. Elegidos para guardas de las viñas, no custodiamos ni tan solo nuestra propia viña, sino que entregándonos a cosas ajenas a nuestro oficio, descuidamos los deberes de nuestro ministerio. Otro silencio también importantísimo, silencio consigna. Parece como si hubiera una consigna de silencio a fin de impedir la predicación íntegra de la verdad cristiana. Quizá la consigna no sea siempre explícita y constatable, pero la verdad es que no se predica la verdad entera, ni se anuncia íntegro el mensaje en numerosas ocasiones. Mientras unos ponen un especial énfasis en determinados aspectos interesantes, se puede correr el peligro de silenciar otros no menos interesantes, incluso de ignorarlos sistemáticamente. Hay, por ejemplo, quien nunca habla del compromiso temporal del cristiano, ni de la justicia, ni del aspecto social. Hay quien, por el contrario, jamás habla de las verdades eternas, ni de la virtud, ni de la oración. Si recorremos determinadas iglesias en la hora de la predicación, lo constatamos. ¿Quién predica hoy de los novísimos, del infierno, del cielo? ¿Quién predica hoy del pecado? Algunos solo dan importancia a la predicación moral y únicamente fustigan pecados. Otros, en cambio, nunca hablan de pecado y tachan de moralizante cualquier tipo de exhortación. Se hace discriminación entre verdades y verdades, entre documentos y documentos, aceptando solo aquellos que están en la línea del pensamiento de cada uno. Sin duda ninguna, por aquí anda un demonio mudo que ahoga la garganta y tapa la boca de unos y otros para que nadie diga la verdad íntegra, toda la verdad y solo la verdad de Cristo. De hecho, se callan aspectos esenciales del Evangelio, se silencian con frecuencia las verdades molestas. ¿Quién predica solo a Jesucristo? En estos momentos de confusionismo y de ambigüedad, de cobardía y de falta de entusiasmo, de miedo a las afirmaciones, cuando tantos no hablan ni se definen, hemos de rogar al Señor que se haga especialmente presente a su Iglesia victorioso del demonio mudo. Estaba expulsando a un demonio mudo
y así que salió del demonio, el demonio habló el mudo. Y finalmente el demonio ambiguo. Esta reflexión que estamos haciendo sobre el silencio y la palabra nos lleva a pensar en otra especie de demonio, el demonio de la ambigüedad. San Mateo nos narra la parábola de los dos hijos, que recordamos y conocemos perfectamente. Un hombre tenía dos hijos y llegándose al mayor le dijo: «Hijo, ve hoy a trabajar en la viña». Él respondió: «No quiero». Pero después se arrepintió y fue. Y llegándose al segundo, le habló del mismo modo, y él respondió: «Voy, Señor», pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Le respondieron: el primero. Jesús les dice: en verdad os digo que los publicanos y las prostitutas os preceden en el reino de los cielos. Yo creo que en esta parábola falta un tercer hijo. Uno dice: voy y no va. Otro: no quiero y va. El tercer hijo: ahora voy y va. Eso es vivir en la verdad, no en la ambigüedad. Jesús recurre a palabras duras para condenar la ambigüedad, y no es la única vez. El Evangelio invita constantemente a decir la verdad lisa y llanamente, sin tapujos ni componendas. Sea vuestra palabra sí, sí, no, no. Todo lo que pasa de esto procede del mal. Nosotros, en cambio, ocultamos con frecuencia la verdad entre la maraña de distingos, aclaraciones, explicaciones, matizaciones. Ahí está el texto, el contexto, el pretexto, etc. El apóstol Santiago, enemigo de toda ambigüedad, dice tajantemente: que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Para San Pablo, la ambigüedad es carnalidad. Lo que me he propuesto, me lo propuse llevado de sentimientos carnales, de manera que haya en mí sí, sí y no, no. Dios me es testigo fiel de que nuestra palabra con vosotros no es sí y no. La ambigüedad puede darse en la doctrina y en la exposición de la misma. En primer lugar, analizamos ambigüedad en la doctrina. Cuando las ideas son oscuras, confusas, contradictorias, surge la duda, la inseguridad, el confusionismo doctrinal. Como consecuencia, la voluntad se debilita. ¿Quién lucha por una duda? Uno lucha cuando hay certezas. Como consecuencia, repito, la voluntad se debilita, queda frenada y es incapaz de tomar resoluciones. Se produce una anemia de la voluntad. Si todo se pone en crisis, si nada hay seguro y claro, si las ideas bailan en la cabeza como cañas agitadas por el viento, si falta solidez y claridad, ¿cómo va a entusiasmarse la voluntad? ¿Quién arriesga su vida ni nada por algo que no ve claro o que no vale la pena? Y aquí os pongo un hecho que me sorprendió. Yo conocí a un sacerdote que le tocó vivir la guerra y un día le llevé al seminario, pues para eso, para que los seminaristas supieran cómo han vivido algunos curas aquellos tiempos. Qué terrible, cuánto sufrimiento. Pero qué convicción tenían tan profunda, ¿no?, de ser de Dios y lo que caiga, caiga. Este cura nos contaba cómo en la guerra
No tenían coche, ni bicicleta, no tenían nada. Pero ahí estaba él, confesión semanal, 8 kilómetros para ir al cura más vecino y otros 8 para volver. 16 kilómetros toda la semana simplemente para confesarse. Digo, ¿cómo han cambiado las cosas, Dios mío? Que ahora tenemos curas, no es que haya tantos, pero siempre tenemos alguno cercano, pues para acoger la misericordia de Dios, y a veces lo dejamos. Hay una convicción, y cuando hay convicción los pies se ponen en movimiento con total tranquilidad y como la cosa más normal. Pero si no hay convicciones en nuestra vida, y no digamos si en nuestra vida se da, ¿qué vamos a esperar de nuestras gentes? Aquí, en esta ambigüedad doctrinal, está una de las principales causas de ese cierto malestar que hay en la Iglesia, de la disminución del espíritu misionero y de la falta de vocaciones. Lo que decía un compañero no hace mucho, antes queríamos ir a misiones y los obispos no nos dejaban. Ahora que nos dejan las puertas abiertas, no queremos ir a misiones. La ambigüedad en la doctrina puede ser consecuencia de una formación intelectual deficiente, de la ignorancia. Así no es extraño que la doctrina se presente incompleta, deformada, inexacta, sin perfiles claros. Aquí tendríamos que urgir mucho a la formación permanente, ¿no? Constantemente. Nos vamos haciendo cada día, y nunca podemos decir yo ya sé bastante. La ambigüedad doctrinal puede ser también una táctica de seducción, decir verdades a medias, ocultar lo que puede ofender la sensibilidad de quienes se intenta captar, destacar únicamente los aspectos que convienen a la propia causa, revestir el error y la mentira con ropaje de cultura, vender verdades aparentes como adquisiciones de la ciencia. Y hay una táctica de seducción, una manera de engañar. Es la actitud que describe el Salmo 5. En su boca no hay sinceridad, su corazón es perverso, su garganta es un sepulcro abierto mientras halagan con la lengua. La ambigüedad, tanto si proviene de la ignorancia como si es táctica de seducción, resulta muy peligrosa. No seáis niños que fluctúan y se dejan llevar de todo viento de doctrina por el juego engañoso de los hombres, que para seducir emplean astutamente los artificios del error. Hacen mucho daño los que presentan verdades a medias, los que no dicen toda la verdad, los que dan siempre por supuesto lo que no les interesa y solo mencionan explícitamente determinados aspectos, ocultando siempre los otros. Más valdría no hablar que decir medias verdades o sembrar la duda en cosas que son fundamentales para la vida cristiana. Otro peligro gordísimo, ambigüedad en la expresión. Casi siempre el mal se presenta camuflado con apariencias de bien, de ciencia, de modernidad. Si se presentara como es, sería rechazado. Por eso se disfraza de ángel de luz. Dice Pablo, pues esos falsos apóstoles, obreros engañosos, se disfrazan de apóstoles de Cristo, y no es maravilla, pues el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Hoy este ángel disfrazado de luz se llama progreso, ciencia, cultura. El camuflaje del mal lo denunció el Señor cuando habló de cizaña sembrada entre el trigo durante la noche por un enemigo. Cuando dijo que había lobos que se disfrazaban con piel de oveja,
cuando anunció que se levantarían falsos mesías y falsos profetas y obrarían grandes señales y prodigios para inducir a error aún a los mismos elegidos. El error usa camuflajes. No hablar claro de verdades claramente definidas por la Iglesia o que forman parte de su magisterio ordinario es otra forma peligrosa de ambigüedad. Muchos cristianos están pidiendo más claridad y tienen razón. La ambigüedad en la exposición de las ideas es un modo de ocultar la verdad. La ambigüedad es una traición a la verdad. Las medias tintas no responden al estilo de ser y de actuar del cristiano. El demonio de la ambigüedad aprovecha para sus fines el lenguaje. Atentos a lo que os digo. Hay un serio problema de lenguaje en la predicación, en los documentos, en la exposición de la verdad cristiana. Superficialidad, ininteligibilidad, oscuridad, ambigüedad, confusionismo, tecnicismos. Un día me entretuve en buscar palabras, no voy a decir frecuentes, pero que a veces uno encuentra en los documentos, incluso en conferencias. ¿Qué decir de términos como estos, dichos a nuestras gentes sencillas? Equipamiento categorial para el abordaje teológico. Doxología trinitaria. Pródromos de la parusía, perijoresis, catarsis, kenosis, metempsicosis, apocatástasis, neumatología, vistagogia, parenético, metanoia, ortodoxia, ortopraxis, teofanía, teogonía, teonomía, heterodoxia, pneuma, giro antropológico. Las he cogido de un documento. Yo no digo, Dios mío, yo si no entiendo ni torta, pero ¿para qué me hablan de esta manera? No ha tenido la Iglesia de Dios mayor persecución que la que hoy tiene en esta forma de predicar que observamos. Esta es una queja de un arzobispo de Toledo del siglo XVIII que no deja de tener vigor en la actualidad. Es lamentable que hablamos y no nos hacemos entender. ¿Qué lenguaje usamos, Dios mío? Todo menos hablar claro y sencillo. Para poder entender algunos escritos pastorales, documentos, libros, conferencias y sermones dirigidos a la evangelización del pueblo, se necesita una exégesis, explicaciones y tener una gran preparación, y van dirigidos al pueblo de Dios. Pobre pueblo de Dios, a quien hablamos tantas veces de un modo apartado del común modo de hablar. Según mi pobre modo de ver, creo sinceramente que en nuestra Iglesia hay muchos intelectuales y pocos sabios. Y entiendo por intelectual el que sabe barajar conceptos abstractos, aprendidos y creados, pero que no sabe hacerlos asequibles a la gente sencilla. Sabio, en cambio, es aquel que las cosas más sublimes las ofrece en categorías por todos inteligibles. Somos tan astutos que solo somos eso, astutos, sagaces. El Señor dijo, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Pero como decía un obispo, la serpiente se ha comido a la paloma. No hablamos a los pobres de Yahvé. A causa de un lenguaje inadecuado, los pobres, los sencillos, no son evangelizados. Aun hablando en la misma lengua, hablamos distinto lenguaje. Sería interesante conocer qué entiende nuestro pueblo cuando oye o lee muchas expresiones y palabras que estamos usando en el anuncio de la palabra. Y no me refiero solamente a los que carecen de cultura,
para los que indudablemente habría que hacer otras traducciones. El problema del lenguaje es un serio problema catequético y pastoral, no extraño al asunto que nos ocupa, unos por la poca claridad de sus ideas, otros por la táctica de prestigio personal, hablan un lenguaje que no es el más apto para anunciar el Evangelio de los pobres. En toda esta problemática de expresión no anda lejos el demonio de la ambigüedad. Pues bien, queridos amigos, habéis visto, sí, que nos acechan muchos demonios por ahí. Y no solo contra la castidad, que el demonio es astuto y quiere ganar siempre bazas. Y que tenemos que estar muy atentos y qué bien, pues poder revisar este campo que sin duda alguna es importantísimo en nuestra misión de evangelizadores. Pues bien, vamos a aprovechar este rato antes de la misa pues para revisar un poco y para pedirle al Señor que ponga sus palabras en nuestros labios para que el único que prediquemos sea Él.